Comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai. Hola Tomás, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Batallas Éticas, que es un libro que se publicó en el año 95. Yo tengo esta edición del año 2004. 2004, siempre por Nueva Visión, se editó el libro. Tiene 4 textos. El primero es tuyo, se llama Batallas Éticas. Hay 2 textos de Rorty y un texto de Badiou. Antes de preguntarte por algunos puntos críticos, digamos, lo que vos discutís de Badiou y de Rorty, me gustaría preguntarte cómo llegó a vos la idea de batalla ética en torno a Badiou y Rorty, que, si no entiendo mal, aparecen de algún modo por primera vez en tu obra de una manera tan presente, digamos. Sí, no. En general, cuando Historias de la Argentina Deseada fue un libro en donde yo pensaba la Argentina y tenía que ver con política, con historia política, digamos. Y entonces cuando lo que me sucede a mí es que cuando escribo sobre un tema así, y eso fue a lo largo hasta el día de hoy, yo voy mechando cuando me meto en la actualidad y después necesito filosofía. Y cuando hago filosofía, después de escribir un libro de filosofía, necesito algo que tenga que ver a veces hasta con la literatura. Y después de hacer algo con la literatura, bueno, es un combo que yo tengo, ¿no? Que en donde voy de una necesidad a otra necesidad de expresión y de tema. Cuando yo termino las Historias de la Argentina Deseada, estoy en el tema filosófico. El asunto de Rorty y Badiou es porque yo busco cosas todo el tiempo. Confrontar 2 pensamientos es algo que siempre hice. Desde mi primer libro, desde el prólogo a mi primer libro, que es Pensadores Bajos, digo, confrontar. Y escribí muchas cosas de lo que significa una tensión, una confrontación, etc. El libro Tensiones Filosóficas tiene una presentación mía donde trato de explicar un poco por qué me interesa este tema de la tensión, ¿no? Que incluso lo he hecho, por ejemplo, en mi libro Mis Héroes. Lo que pasa es que allí el plato me lo dieron preparado, porque confrontaron ellos mismos, porque yo hago confrontar gente que ni se conoce, pero en este caso confrontaron ellos mismos, Houellebecq y Henri Lévy. Ellos, que no tienen nada que ver uno con el otro, porque uno es un novelista y el otro es un filósofo, se cruzaron. Y yo leí el libro en el que se cruzaron, que me gustó mucho, porque son 2 temperamentos de una cultura totalmente diferente, una visión del mundo total diferente, que logran, como diría Richard Rorty, conversar. Logran conversar. Y cuando digo conversar, no es que están tomando el té, ¿no? Tiene pimienta, pero logran conversar y logran distinguirse, diferenciarse. No decían que Sócrates era un basanos, una piedra de toque, que cuando uno se raspaba contra Sócrates, brillaba uno, como cuando uno raspa una moneda contra una piedra de toque y la hace brillar. Bueno, eso es una tensión. Es decir, Michel Houellebecq, frotándose contra Henri Lévy,
brilla como Houellebecq. Y le vi lo mismo con Houellebecq. Brillan, es decir, por esta especie ahora se me ocurrió la palabra frotar, de fricción, ¿no? Los dos adquieren una dimensión y un resplandor que resalta y manifiesta lo que ellos son, que lo expresan también en su propia obra, pero en este caso hay como una luminosidad. Eso en el mismo prólogo de Pensadores Bajos yo le escribo con referencia a tantos otros, como Sartre Bataille, un caballito de batalla mío, Sartre Bataille, sobre el que escribí muchísimo, Artaud y Jacques Rivière, que era otro que yo tenía, Gombrowicz con Schulz. ¿Cuánto escribí sobre eso? Gombrowicz con Schulz, los dos polacos, César Aira con Ricardo Piglia. Es decir, no paré nunca de hacer ese tipo de... En un momento dado, lo hago con compositores, Marta Argerich y Mauricio Pollini, escucho una misma sonata de Chopin, de uno y de otro, para mejor escuchar a cada uno. Es decir, para escuchar a uno se necesitan dos, como diría Badiou. Entonces, en un momento dado, en esta búsqueda, Badiou y Rorty, a Badiou lo conocía más, porque había sido profesor mío. Entonces ya de muy joven conocía su melodía. Y Rorty lo fui conociendo después. Ya en La Caja había publicado alguna cosa de Rorty. Y vi ahí como el agua y el aceite, ¿no? Entre estas fricciones que te estaba diciendo, mi libro Situaciones Postales, Nabokov y Edmund Wilson, Mary McCartney y Hannah Arendt. Es decir, ¿qué pasa cuando dos tipos de enorme talento, de gran talento, que provienen de culturas diferentes, como diría Rorty, de vocabularios diferentes, se cruzan? Son lo suficientemente pensantes como para entender lo que el otro dice a pesar de que pertenece a otra cultura. No es que necesitan un intérprete. Entienden, a pesar de que es otra. Entonces, me encuentro ahí con dos culturas. Una francesa, y estoy hablando de filosofía, cultura filosófica. No hablo de cultura musical, ni literaria, ni nada. Cultura filosófica. Una, la francesa, Alain Badiou, formado en la filosofía francesa, lo que significa fenomenología, marxismo, Hegel, ¿no? Leído en Francia, en donde pertenece a un área cultural que en su juventud estaba dominada por Sartre y por la discusión permanente entre filosofía y política y la idea de revolución comunista o socialista. Formado en eso, y después, a través de l'École Normale, él es una especie de atlater, porque tiene un par de años más, del grupo de Althusser. Por lo tanto, Althusser es un jefe filosófico, incluso de Badiou, porque es el que distribuyó un modo de expresión. Y además un sistema de ideas, que cada uno lo usará de otro modo. Pero cuando uno lee hasta Rancière, huele a Althusser. En Badiou
huele al Tusser. Y esto va más allá de las posiciones, de esto, de lo otro. Entonces yo de Badiou sabía, había sido profesor mío, incluso yo recuerdo, porque Badiou tenía esta cosa de ser una especie de profesor mosaico, ¿no? Él bajaba del Sinaí, ¿no? Y te daba el librito rojo de Mao. O las materias con Badiou era teoría de la contradicción 1 y teoría de la contradicción 2. Y la clase que recuerdo hablaba de Hegel y hablaba de Mao. Era imponente porque poseía la verdad. Dice que hay gente que tiene la verdad. Él poseía la verdad y sabía declamarla como alguien que la tiene, ¿no? Cada palabra era dicha con total firmeza, precisión, mucha precisión y seguridad. Pero Badiou, en uno de sus cursos, propuso una serie de temas para que los alumnos pudieran disertar sobre eso. Y yo levanté la mano y me propuse para preparar un texto de Etienne Balibar, que era del grupo de ellos, sobre el método experimental, que era una charla que había dado Balibar en el curso de Althusser de filosofías para científicos que dio en la École Normale, a la que yo asistí, donde habló Badiou del concepto de modelo y Balibar del método experimental. ¿Qué te puedo decir? Era mucho más lo que no entendía que lo que entendía. No era que no entendiera nada, pero entendía muy poco. Y cuando vos entendés muy poco, estás pegado al texto. Estás, viste, al no entender muchas cosas, te quedás fijándote ahí a ver si las entendés. Volvés atrás, te fijás, seguís, y seguís sin entender. Porque por algo no las entendiste. No es que no las entendiste porque las leíste mal. No las entendiste porque no las entendés. Porque no tenés la formación o los recursos para poder entenderla. Yo no entendía el método experimental y me propuse igual. Y fui y hablé, además, con mi francés, que no era el francés del francés que tenía al lado. Era un francés donde eran mis primeros intentos de hablar fluido, además, porque mi tartamudez se estaba yendo. Y en parte, mis ensayos de hablar normal eran estos, en otro idioma, en otro lugar, y bueno, pero además el tema. Entonces yo digo, la verdad, la charla que di debe haber sido una charla ni mala ni buena, de alguien que no entiende, simplemente. Pero Badiou es muy paternal. Entonces fue muy amable conmigo, como escuchándome, sabiendo que yo era un tipo que estaba con muletas, que no caminaba todavía. Entonces, eso fue amable de su parte, ¿no? Como es un filósofo muy seductor, porque tiene una gran cultura filosófica, toca varios registros y tiene una prosa muy tajante y precisa y muy segura de sí, y te pasea por la historia de la filosofía, es muy seductor. Así que yo nunca lo abandoné, lo seguí. Cada libro que salía de Badiou, lo leía. Cada libro que salía de Badiou lo leía. Así que hasta el año 95, no sé muy bien qué publicó, pero yo estaba al tanto de
de lo que él hacía. En un momento dado, mi encuentro con Foucault, mi encuentro con Deleuze, seguí otra beta de mi formación filosófica y dejé a los althuserianos de lado, pero no solamente los dejé de lado, sino que me los puse enfrente, ¿no? Y el más confrontativo para mí era Badiou, porque Badiou tenía posiciones políticas de extrema izquierda que fundamentaba con la filosofía. Y dije, hasta acá llegué, loco, hasta acá llegué. Después de lo que pasó, hasta acá llegué. Y todavía que vos me vengas a fundamentar filosóficamente con la matemática, a los guardias rojos de Pekín que mataron 1 millón de personas, vos fundamentármela con la matemática. Es decir, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué? Para hacer este tipo de burrada. Es decir, a mí no me vas a seducir con que vos sabés Hegel en alemán de adelante para atrás. A mí no me importa lo que sabés. Es una burrada. Es una burrada de un tipo que no le importa absolutamente nada. Me enojé con Badiou, pero estaba ahí. Siempre lo leí, porque me estimulaba mi sinapsis. Con Rancière, que era un poco su compañerito, era muy distinto. Rancière me caía simpático, porque Rancière tenía como un costado anarco. Es decir, no estaba seguro de que lo mejor era matar a media humanidad. Dudaba. Y además tenía una vertiente receptiva a otras corrientes, le interesaba Deleuze, el arte, etc. Y yo con Rancière tuve una relación de alumno con profesor que era buena, hasta el punto en que el primer texto que se escribe sobre Althusser en castellano es uno que yo le pedí a él y me lo dio, escrito en virome, que se lo di a un argentino que trabajaba ahí, Saúl Cars, que era un profesor de acá, que se fue a vivir allá, y que él publicó el primer libro sobre Althusser en Galerna. Le conseguí el trabajo de Rancière, creo que me dedicó el libro, Saúl, después la relación terminó mal. Él fue el que me enseñó a leer en filosofía según el método de Althusser. Estuvimos, creo que 3 años leyendo la introducción a la fenomenología del espíritu. De esas 11 páginas las leímos 3 años. Bueno, eso se lo debo. El resto de cosas me hinchó las pelotas. Pero digo, le conseguí lo de Rancière en francés, escrito con virome azul, que está en este libro de Galerna. Pero había que traducirlo. ¿Sabéis que lo tradujo? Se lo pedimos, o se lo pedí yo o él, ¿no? A Juan José Saer. Y Saer, que se había radicado allá no hace tanto tiempo, yo me lo crucé un par de veces, incluso vino a mi departamentito un día, porque bueno, estábamos en el mismo barrio. Saer lo tradujo y le rechazamos la traducción porque estaba mal escrita. Así como te digo, estaba mal escrita. Saúl Cars, que era el que dirigía la edición, dice, yo no puedo aceptar este castellano de porquería. ¡Ah, Saer! ¿Viste? Te digo, eso es una reliquia. Se la rechazamos. No sé cómo hizo para corregirla, creo que lo llamó para corregirla, etc. Yo ni me acuerdo. No sé si en el libro de Galerna dice algo sobre eso que la tradujo Saer, o se la dio a otro, o no sé qué historia. Saer lo hizo porque a lo mejor le pagaban algo. ¿Qué año es esto de lo de Saer? Yo creo que este libro debe haber salido en Argentina 69, 70. Así que con Rancière era más afable, era un tipo más tranqui. El otro día estaba leyendo un libro de Emilio de Ípola sobre Althusser y decía que estos althusserianos le producían horror, especialmente, a él le gusta Badiou, pero le producía horror Rancière, porque usaba moñito.
Era un muñeco con moñito y pedante. En general eran todos medio pedantes, pero no me acuerdo de su moñito. Así que a Badiou lo conocía. Rorty era algo nuevo para mí. Yo me empiezo a enganchar con Rorty, con un artículo de Rorty. En un momento dado, yo estoy leyendo a los analíticos argentinos, por ejemplo, Rabossi. Rabossi había escrito, porque yo estaba escribiendo sobre Habermas, Rabossi, sobre cuestiones de la ética, ¿no? Estaba estudiando, leyendo, escribiendo. Leo un libro de Rabossi sobre la ética, donde habla de los disvalores, de la ética de kantiana, la utilitarista, la prescriptiva, todo ese tipo de cosas. Y lo nombra Rorty. Rorty había escrito un libro sobre los derechos humanos. Sobre los derechos humanos. Y yo leo ese texto sobre los derechos humanos que me encantó. No me acuerdo ya bien de qué era, pero creo que lo publico en Batallas Éticas. Creo que está en Batallas Éticas, que lo elegí para publicarlo. Sí, está, derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo. También. Ahí está. Me gustó la onda, me gustó la onda. Ahora, era una onda liberal. Richard Rorty es liberal. Y la palabra liberal, en el mundo de la filosofía, quiere decir pragmatismo, quiere decir empirismo de Hume, es una vertiente inglesa, conversacional, que va hasta el mismo utilitarismo, si se quiere. Es, digamos, la versión democrática de los anglosajones. Mientras la versión francesa de la democracia será Rousseau, pueblo, totalidad, contrato, promesa, pacto, lealtad, uno para todos, todos para uno. Los ingleses no. Los ingleses hay una especie de, como dicen, simpatía general por la cual la gente tiende a vivir en grupo. Hay que aprovechar ese gregarismo, pero mantener la idea de individuo, de individualidad. Cada uno es cada uno. Cada uno es un ser singular. Y la idea de comunidad, que es una comunidad que se va a ir armando de acuerdo a cómo estas singularidades se van cruzando por encuentros, por asociaciones, encuentros con otras asociaciones, conexiones, vínculos, se va a ir dando, se va a ir dando. No hay una hipótesis de conflicto. Hay una hipótesis de comunión a través del mantenimiento de la singularidad. Digamos que eso sería un liberal. No tiene nada que ver con lo que la Argentina viene por tradición con la palabra liberalismo, que se mezcló con cualquier otra cosa, en general con el despotismo ilustrado. Acá el liberalismo se hizo despotismo ilustrado, por eso, es decir, acá el liberalismo se hizo aristócrata. Entonces estaban, ¿no?, los de la revista Sur, ¿no?, que era una aristocracia intelectual, o estaban los del principio del siglo XX, ¿no?, en donde a lo largo, es decir, acá siempre hubo un mundo de la cultura que pretendió a la aristocracia, y que en general eran los liberales, porque tenían esta tradición, ¿no?, que incluso pretendía inspirarse en Inglaterra, ¿no? Pero en Inglaterra, Rorty, Hume, el liberalismo, el empirismo, Dewey, son demócratas, no son aristócratas. Lo que le importa es el común, ellos también son comunes. Pero acá, viste, como hablamos el otro día de historia de la Argentina deseada, entre los cabecitas negras, los bordolinos, los gauchos, los indios, etcétera, estaban los que, ¿no?,
iban para arriba. Entonces este es el despotismo ilustrado, ¿no? Una cosa aristocrática, de profundo desprecio, ¿no?, al no leído, al no culto, ¿no? Entonces, acá la palabra liberal, si aparte vos le agregás lo económico y político, que se asociaron con todos los criminales que se te pueda ocurrir, bueno, es una porquería. Pero en filosofía y en la tradición filosófica, la palabra liberal es individuo en comunidad. Entonces yo veo que este Rorty va por ese lado, que no conozco bien. La palabra pragmatismo, que es otra palabra que quiere decir cualquier cosa, ¿no?, que el pragmático es como Fernando Niembro en el fútbol, lo único que me importa son los resultados. Ese es un pragmático. O el Cholo Simeone, lo único que me importa son los resultados, si se juega bien, si se juega mal, si gano 1-0 con un gol en contra jugando horrible, no importa, ganamos. Ese es un pragmático. Bueno, no. La tradición pragmática tiene una fuerte impronta en Estados Unidos, en Boston, si no me equivoco, a partir de un momento dado de los años 1820, 30 y demás, donde hay pensadores como Emerson, como William James, como Charles Sanders Peirce, y como el principal para Rorty va a ser John Dewey. Entonces digo, voy a jugar con ellos, voy a escribir sobre Badiou, lo que me parece Badiou, cómo lo leo yo, y sobre Rorty, cómo lo leo yo. Estos dos, es decir, son dos culturas filosóficas de enorme peso. La francesa dura, y hasta podría decirse este tipo tan particular que es Rorty. Después yo escribí un libro sobre Rorty, mucho tiempo después, 15 años después. En Batallas Éticas, diría que conozco menos de Rorty que lo que voy a conocer 15 años después, porque leí nuevos libros de él que siguió escribiendo. Lamentablemente, el libro El amigo americano, que es sobre Rorty, ese libro que escribí en el 2010, es y digo el amigo americano porque es un amigo. No es muy bueno. Me salió medio un plomo. Vos ahí en la introducción a ese libro sobre Rorty decís que los filósofos son como los perros, que tiene un poco que ver con esto de los templos anímicos en la filosofía, ¿no? Los filósofos se huelen como los perros y o se hacen amigos o se van, ¿no? Claro. Lo que pasa es que Badiou y Rorty no se conocen, ni se mencionan, ni se nombran nunca. Así que yo agarro a estos dos perros y veo lo que pasa, ¿no?, con este perro que soy yo. Yo creo que el libro Batallas Éticas es un muy buen libro, por ejemplo, no El amigo americano. Y que mi doble ensayo sobre Badiou y sobre Rorty va bien, tiene fuerza. Y donde mis posiciones no tienen grises. Y le agregué, porque fue un proyecto editorial que le presenté a Nueva Visión, texto de Badiou sobre la ética, que se tradujo, y de Rorty. Así que era un libro completo. Un libro completo. Creo que es un libro muy interesante. Allí, bueno, preguntame algo sobre el libro. Sí, me gustaría empezar por un concepto de Badiou que es un concepto que para vos es un concepto muy problemático y al que vos vas críticamente siempre, ¿no? Que es el concepto de acontecimiento.
porque el acontecimiento en Badiou tiene que ver con la intervención. Es decir, el acontecimiento desborda la situación y merece un nombre. Y el tema es siempre, después, ¿quién nombra? Y de algún modo la imagen es quién es el sacerdote que nombra, ¿no? Porque el nombrar va a tener que ver con el bien. Entonces, ese concepto siempre, vos has sido muy crítico de ese concepto, porque de algún modo tiene que ver con lo que estabas comentando hoy, ¿no? Después de todo lo que pasó, cómo se fundamenta el bien a partir del nombre y quién nombra, ¿no? ¿Quién es, desde el punto de vista moral, el que nombra? Mira, la palabra acontecimiento es una de las palabras maestras de, no sé, creo, no sé si en Batallas Éticas o en El Amigo Americano cito a alguien que habla de las palabras maestras, ¿no? Las palabras maestras de la filosofía francesa, de la década del 60. Todo el mundo habló de acontecimiento, hasta en la sopa tenías acontecimiento, événement, y el événement de acá, el événement de allá, todo el mundo hablaba de acontecimiento. Deleuze hablaba de acontecimiento, Foucault hablaba de acontecimiento, Althusser no, porque no entra dentro de la tradición marxista. Entonces, y cada uno quiere tener su propio acontecimiento. Y Badiou le dio al acontecimiento con todo, porque escribió un libraco de 600 páginas que se llama El ser y el acontecimiento. Imagínate, el ser y el acontecimiento. Entonces, después de leer décadas sobre el acontecimiento, nunca se sabe qué carajo quiere decir. Porque eso pasa mucho con las palabras maestras. Las palabras maestras, en principio, es como una llave ganzúa que te abre el portón que te va a permitir descubrir el universo y no descubrís nada. Sigue siendo todo medio oscuro y medio sombrío. Usan la palabra acontecimiento para poder pensar lo nuevo. ¿Cómo se puede pensar lo nuevo? Porque para pensar lo nuevo tenés que tener pensamientos nuevos. Pero vos no tenés pensamientos nuevos, vos tenés los pensamientos ya pensados. ¿Y cómo podés pensar algo que acontece que no se registra según el código de lo ya pensado? Es decir, ¿con qué canon, con qué vocabulario, con qué teoría, con qué pensamiento podés pensar algo inesperado, algo que no está dentro de lo ya pensado? Eso es algo nuevo. Deleuze en Hume dice que algo que la intuición de Hume es este interés de Hume por pensar algo nuevo. Y Deleuze mismo dice, cuando habla de creación y cuando habla de su pensamiento, yo quiero pensar algo nuevo. Bueno, Deleuze usa mucho la palabra acontecimiento. Foucault usa la palabra acontecimiento. El que más me gustó a mí cuando me habla de acontecimiento y no me lo ontologiza como me lo ontologiza Badiou, es Foucault, porque Foucault lo hizo Deleuze también, pero me gusta más como lo hace Foucault, me es más claro. Lo relaciona con la idea de series. El pensamiento serial, que en la década del 60 lo usó Deleuze en la lógica del sentido, y Foucault lo va a usar, yo diría que fundamentalmente en Vigilar y Castigar. Es decir, yo me rompí el lomo tratando de dónde sacaron ellos la idea de serie. Me fui a la música serial, porque eso es una... Yo de música dodecafónica y serial entiendo tanto como de sánscrito, para ver si venía de ese lado. Sabía que Foucault estaba muy metido, no con la música serial, sino con un músico serial, y que a lo mejor venía por ese lado, inspiraciones. Fernand Braudel, el historiador, que utilizaba la idea de series, es decir, hacía un tipo de historia donde él tomaba una serie homogénea que tenía que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos
en el Mediterráneo en el siglo XV, qué sé yo. Esa era una serie. Después tomaba otro tipo de series que podían ser políticas o podían ser demográficas. Entonces él tenía como senderos paralelos, ¿no?, de una especie de circuito del cual él tomaba un periodo de largo plazo, en donde iba mostrando las variaciones en un rubro. Pero en un momento dado, esos rubros aparentemente paralelos se cruzan y se produce un acontecimiento, un cambio drástico, una mutación cultural o una revolución, como quieras llamarlo, porque hay un cruce de series. Si vos tomás Vigilar y Castigar, y lo dice el mismo Foucault, vos tenés allí un discurso jurídico que tiene su propia autonomía teórica y que va modificándose a través de lo que fue la Ilustración, Beccaria, el reformismo moral, todo un discurso jurídico que tiene que ver con las penas y los delitos, con los castigos y con las infracciones, y que va pensando eso, pero que no tenía absolutamente nada que ver con los sistemas de encierro, que era otro tipo de inquietud que podía ir por otras series, es decir, que no se ligaban entre sí. La reforma moral tenía que ver con la conciencia del individuo, con los ideólogos, cómo poder lograr transformar un sistema de ideas que lo lleva al delito en un sistema de ideas que haga que el individuo cambie su percepción del mundo sobre la base de una reeducación, de una pedagogía. No tiene nada que ver con un sistema de encierro, no tiene nada que ver con Bentham, no tiene nada que ver con la idea de que puede haber un encierro que libere, como un oxímoron, que va a pasar de los sistemas corporales de suplicios a una idea que es una utopía, que puede haber encierros que liberen al individuo, porque lo resocializan a través de una mirada que es una mirada omnímoda, es una mirada que, por un sistema de transparencias, que lo ve, que lo corrige, lo mejora y después lo integra a una sociedad como un elemento productivo. No tiene nada que ver las dos series, pero se cruzaron. Y este acontecimiento por el cruce da lugar a la prisión moderna, es decir, un lugar de encierro que castiga. Bueno, en Foucault me pareció que aclaraba. En el resto oscurece, ¿no? Pero la idea es cómo pensar lo nuevo. ¿Cómo pensarlo nuevo? Ahora, en Badiou, lo nuevo, él lo vincula, bueno, él dice acontecimiento, ¿no es cierto? El acontecimiento tiene que ver con la idea de verdad. Y ahí tenemos otro tema. Badiou habla de verdad, habla del uno, habla de la verdad, como habla también del bien. Sí, ahí me parece muy interesante que vos trabajás el texto de Badiou sobre Deleuze, el clamor del ser, y diferenciás muy bien el modo en que Badiou interpreta el acontecimiento en Deleuze de lo que es, entre comillas, lo que es el acontecimiento en Deleuze, ¿no? Porque ahí aparece en Badiou el acontecimiento, como decís, vinculado a lo político, a la cuestión del bien y la verdad, que si uno piensa el acontecimiento en lógica del sentido, no tiene nada que ver ni con la verdad, sino con el simulacro, si lo otro, ni tampoco lo estrictamente político, ni con la moral, ¿no? Sí, bueno, Deleuze no dice verdad, Deleuze dice sentido, ¿no? Sentido y sin sentido. Y cuando Badiou habla de simulacro, habla de los sofistas, de la sofística, ¿no? Es decir, del engaño, de la trampa. Ahora, lo interesante en Badiou es que él toma un tema de mucha actualidad, que es el tema de la ética. ¿Por qué de actualidad? Y él allí pone
el punto en donde hay que ponerlo. Es decir, en 1989 fracasa la política, como él dice. Fracasa la política, se derrumba el muro de Berlín, el sistema soviético socialista se derrumba. No solo eso, el comunismo chino también. Es decir, aquello por lo cual luchaban, que la revolución comunista mundial no tiene lugar. Es un fracaso político y un desastre para él, un desastre cultural. No le hizo ningún bien a la humanidad esto. No porque el sistema soviético fuera bueno, sino porque con el fracaso político hay una renuncia al pensamiento. Y hay una resignación. Y hay una aceptación de cosas innobles. Hay una aceptación de que los que dominan, dominarán. Es decir, se ha renunciado a pensar porque se ha renunciado al cambio, se ha renunciado al acontecimiento, se ha renunciado a la revolución. Entonces, él dice que en política se fracasa. En la ética se cede. Y esto es muy importante. Pero lo que hace bien Badiou es mostrar que en el momento en que la política que estaba vinculada con la idea de revolución fracasa, ¿qué es lo que acontece? Hay una especie de surgimiento del discurso ético. Y eso yo lo voy a seguir durante toda la década del 90 hasta escribir mi libro La empresa de vivir. La ética, y eso es cierto, la ética empieza a constituirse, la ética hasta como género, si uno quiere. Género filosófico que trata de la moral, ¿no? Del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo noble y de lo innoble. La ética comienza a constituirse en un discurso dominante, hasta tal punto que se hace no solamente un tema filosófico, sino un tema económico que yo voy a analizar después, porque se van constituyendo las oficinas y los laboratorios de ética en las empresas. Hay todo un discurso y toda una inquietud que tiene que ver con la ética y el sistema económico capitalista. Ahí sí Badiou dice, fracasó la política y ahora estamos con el universo de la ética. Y esto tiene un significado para el pensamiento nuclear. Porque allí él dice, estamos viviendo por esta sustitución de lo político transformador por lo ético resignado, el discurso de la víctima. Acá hay que sacar números para decir que te abusaron, que te maltrataron, que te marginaron, que sos más víctima que el otro que supuestamente es tu victimario a su vez es víctima de otro, el discurso de la víctima, y permanentemente una inquietud por denunciar al mal y al malo. El discurso de la denuncia, el discurso de la víctima. Entonces él dice, el universo de la ética está inundado por un discurso piadoso. Piadoso. Él lo llama de solicitud de la víctima y de permanentemente situar y marcar en dónde está el mal y el malo. Lo que no hace el discurso de la ética, que él no desestima por eso, es, ¿y el bien? ¿Cuál es el bien? Porque yo voy a hablar del bien, también voy a hablar de la verdad. Entonces, el bien y la verdad, él después va a recuperar a Platón, de algún modo también, va a escribir un libraco sobre Platón. Allí Badiou
sitúa con mucha lucidez y con mucha precisión un debate. Hace de algo que no se debate un debate. Entonces él dice, en la política se fracasa. En la ética se cede. La palabra ceder, entre paréntesis, Badiou no es solamente un asociado al pensamiento althusserdiano, no, al pensamiento lacaniano. Acá tenemos la cereza y la frutilla de la cultura francesa de los 60. Marxismo de Althusser y freudismo de Lacan. Eso él, ¿sabes qué? La crema chantilly se la va a poner, ¿sabes qué? La matemática. Cohen, Gödel, Cantor. Entonces él viene con un bagaje, ¿no? Que vos tenés que tener mucha espalda y un buen respaldo para bancarte a semejante Panzer, a semejante tanque, que te va a tratar de explicar cómo en nombre de Cantor, en nombre de Gödel, en nombre de la teoría del sujeto de Lacan y en nombre de no sé qué otro carajo, él tiene razón. Como vos de Gödel no entendés nada, como de Cantor, la idea de transfinito es lo mismo que te explique cómo funciona un cigüeñal. Más bien que te gana, porque él hace del saber el fundamento de una política, la fundamenta en una verdad. Es decir, para no fracasar en política, aparentemente, bueno, es como Platón. Tenés que ir al mundo de las ideas. A Platón le fue mal, a Badiou le fue peor. En la tierra, pero en las ideas más o menos flotan bien. Entonces, ceder en la ética, la palabra ceder que usa Lacan, cuando dice no hay que ceder en el deseo. Ceder quiere decir, ¿sabes qué? Es muy fácil. Vos dirías rendirte. Tibio, está cerca, pero no es fuego todavía. Ceder no es rendirse, es traicionar. Ceder es traicionar. Como dice Badiou, estamos rodeados de renegados. Así que es un stalinista típico. Es un stalinista típico. En vez de citar a Cantor, tendría que citar a Stalin. Yo allí, viste, a mí él con su Cantor no me va a joder, porque es como Stalin que escribía libros sobre lingüística también. Entonces, ceder en ética, ¿no? ¿Cuál es la virtud moral por excelencia cuando vos hablas de traición y cuando vos hablas también de rendición? Fidelidad y coraje. Como él dice, fidelidad al acontecimiento. ¿Sí? Hay algo nuevo que cambia las fichas del tablero, vos te das cuenta que es algo totalmente nuevo, no tenés un pensamiento que lo pueda envasar y ponerle una etiqueta, podés ir pensándolo de a poco, porque vas transformando tu pensamiento, pero no por no poder entenderlo del todo, das marcha atrás.
Jugate, loco. Jugate. Aunque no lo entiendas del todo, jugate porque es algo nuevo. Después vos vas a poder recurrentemente darle la forma teórica correspondiente, lo que él va a llamar el uno. Pero al principio es una multiplicidad, al principio es si querés, una especie de caos, una multiplicidad a la que le falta el nombre, porque es algo nuevo, le falta el nombre. Pero hasta que llegue el nombre, vos no podés irte a tu casa y pensar el nombre. No, vos tenés que estar ahí, y después le vas a dar el nombre. Pero únicamente le va a dar el nombre a aquel que fue fiel al acontecimiento, no el que lo quiso obturar y mostrarlo como algo ya conocido, algo ya viejo, siempre pasa lo mismo, esto no aporta nada y nada por el estilo típico de los cobardes. Sino, siendo fiel al acontecimiento, le vas a poder dar el nombre. El nombre significa que toda multiplicidad va a ser finalmente nombrada, y darle el nombre es darle el uno, que Platón entendió. El uno no da cuenta exactamente de toda la situación, porque hay una distancia entre la situación en su multiplicidad y el nombre del uno. No la cubre totalmente, no la cubre totalmente, no la deja sin ningún resto. Hay un resto que Badiou llama el vacío. El acontecimiento tiene que ver con un vacío. Tenemos el acontecimiento, tenemos el nombre y tenemos un vacío. ¿Qué es la verdad? La verdad es el desajuste entre la multiplicidad y el uno. No la llena totalmente. ¿Qué es el ser? Un vacío. Entonces allí Badiou tiene... Lo genial en Badiou es que te da el esquema. Y hay esquemas muy bien hechos. Es un muy buen arquitecto de esquemas. Ahora, por un lado, la fidelidad. Y después dijimos en la otra, el coraje. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver con situaciones límites, como diría Jaspers. Pero para Badiou hay una sola situación límite. Nada del asombro, de la duda, ni de que me quedé pobre y me quedé solo, como Séneca. No, 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 no. En ese sentido, así como es fiel a Platón, con el uno y el bien, Badiou es fiel a Hegel, el amo. ¿Quién es el amo? Aquel que está dispuesto a dar su vida por una idea. Hay algo más importante que vivir. Hay algo más importante que vivir. Es darle sentido a la vida. Y a veces para darle sentido a la vida hay que morir. Y Badiou está, te digo, no hay tarde más feliz que el pase que cuando manda a morir a todo el mundo. Y lo hace de distintas maneras. Yo recuerdo, y va a ser uno de mis recuerdos inolvidables, porque lo es, imagínate, desde que era estudiante hasta hoy. Yo estoy en el aula, que era una especie de aula magna, en la que daba clase de Badiou. Estaba con François Regnault, que era un amigo de él, que también escribió cosas, era también maoísta. François Regnault, del que también tomé alguna clase, nos dijo a los alumnos: les puedo decir que en la China no existe la psicosis. Yo no podía creer, pero lo decía de un modo tan natural, tan de profesor como dando una información, que no había psicosis en China, porque en China no sé qué es lo que había. A lo mejor había cadáveres, no tengo idea de lo que había. Entonces le dice ahí, había en Vincennes el grupo maoísta. Estaban los profesores
estaban los lacanianos como Jacques Miller, como Judith Lacan, Gerard Miller, estaba Badiou, estaba Regnault, eran varios. Pero aparte, había, no sé cómo llamarlos, digamos que si no hay profesores son alumnos, pero en Vincennes, alumno era el ciruja que estaba en la esquina, venía a la clase, ¿viste? No era, ¿viste? Entrar ahí con una carpetita y nada por el estilo. Entraba cualquiera y venía mucha gente porque era divertido. Había buenas minas, había chupi, había joda y había delirio. Entonces, de repente, había un grupo de choque maoísta, tipos karatecas, que acompañaban a estos tipos. ¿Y qué es lo que buscaban? Fascistas no podía haber porque estaban todos linchados ahí en el Bois de Boulogne. Pero lo que sí podía haber era reformistas progresistas, que era el principal enemigo. Una especie de socialdemócrata. Ese era el enemigo. Esta gente que cede, que cede. Uno de ellos era un hombre muy brillante, un psicoanalista que se formó con Lacan, hizo su propio camino, que era Serge Leclerc. Era como Laplanche, era como Pontalis, gente que le sirvió Lacan para hacer un pensamiento mucho más abierto y hasta rico. Yo hice un curso con Leclerc, esa no me perdía ninguna clase, que era un curso sobre el complejo de Edipo. Y no sé si conservé todavía los apuntes mimeografiados. Me gustaba mucho cómo daba la clase. El problema era que Leclerc, y me acuerdo como si fuera hoy, estaba ahí dando la clase, pero no nos miraba a nosotros, nos miraba a la puerta, porque en la puerta estaba el grupo de choque, porque Leclerc no era revolucionario, era un tipo de izquierda, pero de izquierda suave, soft. No quería, viste, romper todo y matar burgueses, todo ese tipo. Él tenía otro lenguaje y miraba la salida, porque por ahí tenía que salir cuando terminaba la clase, y te juro que sudaba, y no sudaba por Edipo, sudaba por su vida. Y recuerdo que en el aula magna, yo estoy ahí a 3 metros de Badiou, que habla con Regnault y con algún otro, de algo que habló con Leclerc. Y parece que Leclerc le dijo en algún momento, bueno, pero está bien, pero uno de todos modos vive, ¿no? Y Badiou le dijo, no veo por qué. ¿No es una frase genial? Es una frase genial. Claro, porque para Badiou la vida no se justifica a sí misma. Y eso nos reenvía a Hegel. Hegel, la figura del amo. El amo está dispuesto a sacrificarse. Y por eso es amo. Eso lo constituyó en amo. El esclavo tuvo miedo, cedió y lo compensa trabajando, haciendo bienes, produciendo, haciéndose útil. Ya que es cobarde, es útil. El amo, al poder superar la prueba mayúscula, no tiene que mostrar nada. Un amo no tiene por qué mostrar nada. El que tiene que mostrar es el criado, no el amo. Bueno, acá tenemos una ética que se basa en el sacrificio. Es una ética de la muerte. Si nosotros leemos a Foucault, su visión de la ética a través de sus libros, el uso de los placeres, el cuidado de sí y la parresía, digamos, serían los 3 libros publicados, no hablo de sus cursos. Él, en el uso de los placeres, habla de la ética como una estética de la existencia, es una cosa totalmente distinta, como una estética de la existencia, como un modo de vivir, como una forma de vida. Es decir, que vos trabajás tu vida,
Sí, tu vida no es algo biológico, es algo natural, es algo que tiene que ver con lo cultural, más todavía, con un aspecto del arte, de la creación de la forma. Vos creás una forma a través del modo en que vivís. Digamos que Foucault hace eso. Como Foucault después en la parresía toma la actitud del cínico, que se enfrenta al poder, ¿no? Pero que no habla del morir, habla del hablar, del modo en que uno le habla al poder, con riesgos, pero donde no gira alrededor de la muerte. En Badiou gira alrededor para él es la prueba. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? Porque la ética no tiene límite. Entonces yo pienso en quién, en Kierkegaard. O sea, me hace pensar en filosofía, en Kierkegaard. En Kierkegaard, como la ética es insuficiente, porque no hay muerte, por lo tanto, ¿hay algo más absoluto que la muerte? No hay nada más absoluto que la muerte. La vida es relativa. La vida relativa es relacional, vincular, se avanza y se retrocede, se cede, se concede, a veces es intransigente, a veces no. La vida es cambio. La muerte es absoluta, es una sola y definitiva, es la guadaña, como decía Sartre. Entonces, en Kierkegaard, como la ética es negociable para Kierkegaard, tiene que ver con un estadio de relativismo, y lo único absoluto es la fe. Su idea de la fe, que no tiene que ser moral, porque si no entramos nuevamente en ir a la iglesia para ir a San Cayetano para conseguir laburo. Eso no es fe. Fe es absoluta, absoluta. Por lo tanto, no hay creo en vos porque a lo mejor me vas a dar. No, acá no hay Dios, no hay don. ¿Y cómo escribe Kierkegaard? ¿Cómo ilustra el absoluto de la fe? En Temor y Temblor, sacrificando, matando, no a vos mismo, porque no es la situación, es Abraham con Dios, es ¿por qué darías vos tu vida? ¿Por qué darías vos tu vida? Le pregunta Dios al profeta Abraham. Yo daría mi vida por mi hijo. Está bien, mátalo. Mátalo. No, no te mate vos, mátalo a él. Si vos sos, como dice Badiou, tenés fidelidad conmigo, la fidelidad, matá a tu hijo. Esta es la prueba de la fe. Entonces, hay muchas cosas más, ¿no?, en el pensamiento de Badiou. Pero en un momento dado, que yo trato de presentarlo y desplegarlo con la mayor claridad posible, digo, bueno, basta, Badiou, hasta acá llegaste. El nombre, el acontecimiento, el nombre, se da el nombre después, la verdad, etc. Te voy a hacer una pregunta que haría un loco, es decir, Nietzsche. ¿Quién nombra? ¿La ciencia? Cantor, la ciencia. El psicoanálisis lacaniano, los dueños del matema. ¿Quién nombra? La matemática nombra, la disciplina científica nombra, la verdad lacaniana nombra, la verdad nombra, y la verdad es universal y necesaria. ¿Quién nombra? Además, ¿cómo distinguir acontecimiento, que es lo nuevo, que me exige fidelidad y coraje, de simulacro, que él llama simulacro? ¿Qué es? Simulacro es Wittgenstein, simulacro es
Foucault, simulacro es Heidegger, simulacro son de todas las religiones, simulacro es todo aquello que no es nuevo y que no es verdad. Los sofistas, vivimos en una época, después de la caída del muro, se cayó la verdad y vivimos no solamente un mundo de la ética, sino un mundo de la sofística, de los charlatanes que dicen que lo que vale es la opinión, lo que vale es el punto de vista, que lo que vale es la conversación, el diálogo, escuchar al otro, la víctima, ser piadoso. Todo eso es sofística, todo eso es un simulacro. Bueno, ¿quién distingue acontecimiento de simulacro? Y la respuesta es obvia. Claro, Badiou. Badiou. O sea, ¿quién dice que la humanidad y la historia de las civilizaciones llegó a su cúspide con la figura de Napoleón, donde la filosofía se hace espejo de la realidad? Hegel. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo distinguís acontecimiento de simulacro? Porque en realidad, los del simulacro se creen acontecimientos, porque si vos agarrás a un terrorista que te mete un trotil en un ómnibus escolar, lo hace por la defensa de su pueblo y porque además cree en una ideología universal, que es la verdad, que es la verdad, cree en una verdad. Un terrorista islámico cree en una verdad. Un terrorista de cualquier estirpe cree en una verdad. No voy a nombrar a todos los fundamentalistas que hay. Lo suyo es un acontecimiento. Para un ortodoxo judío, la palabra de Dios es el acontecimiento. Ese es el acontecimiento. Todo el resto es simulacro. Badiou es un simulacro. Yo una vez tuve esta discusión con el jefe de los ultraortodoxos judíos en Argentina, como si, bueno, no importa, tuvimos una cosa pública, ¿viste? Es muy raro hablar, y para él también era muy raro, ¿no? Entonces, como yo no soy ateo, pero como bien dice Badiou, a Dios no le doy un nombre, él empezó a decir que cuando Moisés bajó del Sinaí, había 747.000 judíos ahí en el desierto. Entonces yo ahí, como un boludo, le digo, no podés decir eso. No podés decir eso, no podés decir eso así nomás, impune. 747.000. Y él me dice a mí, sí, no me diga, ¿vos estuviste? Entonces, ¿viste? El acontecimiento lo tiene él. Yo soy un simulacro. Entonces, ¿quién nombra? ¿Quién le pone el nombre? Esto provocó en la secta badiouista, no budista, badiouista, que había y creo que hay en Argentina, cuyo jefe era Raúl Cerdeiras, que le envié el libro y me quiso hacer un juicio por difamación. Por difamación. Ahí tenés el acontecimiento. Eso me lo hubiera hecho el rabino ortodoxo también, por las cosas que yo le decía, o un islámico también. Es decir, un juicio por difamación porque no estás de acuerdo. Entonces, Badiou iba por ese lado. A ver. Imagínate vos ahora, Rorty, ¿no? Voy a ser breve con Rorty, porque Badiou me cansa mucho. Rorty, primero,
es muy buen escritor. Los ingleses, cuando escriben teoría y no están apestados por el discurso analítico, así como son muy buenos actores, son muy buenos escritores. Bertrand Russell es un muy buen escritor. Leer la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell es muy ameno. Son muy buenos escritores. Y Rorty es un muy buen escritor. No tanto en ese libro que es como una tesis, El espejo de la naturaleza, ¿viste? Porque es muy erudito, ¿no? Pero es un muy buen escritor. Rorty tiene confianza. Rorty es un tipo que tiene confianza. Y es un hombre que cree absolutamente en la legitimidad de las instituciones occidentales, en sus constituciones, en el modo de la democracia, en la división de poderes, en la libertad de prensa, y no tiene ningún problema en que lo llamen burgués posmoderno. Ningún problema. Es un hombre muy interesante porque en esto también es una característica que comparte con Badiou. Badiou discute con cualquiera. Y Rorty también. Discute con cualquiera, le da lugar al otro y siempre tiene él su espacio como para poder desarrollar sus ideas, ¿no? Rorty tiene confianza en dos cosas fundamentalmente: en la educación, en las reformas pedagógicas. Se inspira mucho en John Dewey en eso, que es un filósofo bastante interesante. Hay cosas de Dewey que me gustaron mucho, toda su idea de que pensar es buscar dificultades y obstáculos, es muy interesante. Reformas pedagógicas y reformas legislativas. Él tiene confianza en las labores parlamentarias y en las reformas educativas. Y a esto le agrega la confianza que él tiene en lo que yo podría llamar, usando un título de Flaubert, la educación sentimental. Es decir, la gente puede cambiar. La gente no es robots. La gente puede cambiar. Hay posibilidad de cambiar, pero no la vas a hacer cambiar a la gente con razonamientos y con lógica, con la argumentación. No la vas a hacer cambiar con epistemología. Él dice epistemología, es decir, con Badiou, con discurso de Cantor, con discurso de Hegel, con discurso de Platón, con discurso de Lacan. La filosofía como disciplina rigurosa, como ciencia rigurosa, decía Husserl, ya no tiene actualidad. Ya los jóvenes no buscan filósofos, como sí, una de las últimas filosofías que realmente tenía pregnancia era el idealismo alemán, dice él, ¿no? Por supuesto que el marxismo también la tuvo, que él no lo menciona, ¿no? Para él el idealismo alemán y el romanticismo literario formaban jóvenes, porque los jóvenes buscaban ese tipo de literatura, había una confluencia. Él cree que la novela es importante, que la narrativa es importante. Él cree que la etnología y los docudramas y los documentos y los documentales difundidos masivamente son importantes porque pueden sensibilizar a la gente. ¿Y cómo la sensibilizan? Por medio de dos cosas: mostrando la semejanza entre las personas, entre los seres humanos. Los seres humanos
tenemos algo semejante. Y lo que él dice, que aquello que nos asemeja es el sufrimiento. Entendemos el sufrimiento del otro. Quizás no entendemos la religión del otro. Quizás no entendemos la cultura del otro. Quizás no entendemos la lengua del otro, el idioma del otro, pero entendemos el sufrimiento de una madre que perdió a su hijo en Vietnam. Entendemos el hambre de un africano en Angola. Entendemos, eso lo entendemos. El dolor lo entendemos. Hay diferencias culturales que nos separan. Hay convergencias que giran alrededor de lo que él llama de alguna u otra manera el sentimiento. Por lo tanto, no es con el razonamiento convencer al otro a la manera socrática de que su discurso falla, de que se contradice a sí mismo, que no se legitima con suficiente rigor y con suficiente consistencia. Eso no sirve para nada, al contrario, crea resentimiento. Entonces, por supuesto que esto no es Rorty. Esto es como decirte, te digo, si me decís, dame un Rorty en 60 segundos, te doy este Rorty. Él dice que la filosofía, en todo caso, nos es útil porque crea nuevos vocabularios y nuevas metáforas. Palabras nuevas, percepciones nuevas. En un momento dado, presento un poco también el pensamiento de Rorty, después le dediqué un libro, bueno, pero en un momento dado de batallas éticas, de presentarlo así como hice con Badiou, pongo una frase, digo, a veces nos preguntamos si Rorty está sobrio. Porque la verdad, digo, vos a un esclavista, a un dueño de campos de algodón del sur de Estados Unidos, que tiene esclavos negros, le das a leer La cabaña del tío Tom, no lo libera. Le mostrás 4 películas, no lo libera. Le mostrás 7, no lo libera. A lo mejor si la ven los hijos dicen, uy, papá le está haciendo mal. Bueno, todo ese tipo de cosas. Digo, para la mano. Primero porque la novela ya pasó, ¿viste? No estamos en tiempo de Proust, de Thomas Mann, de Joyce, ya pasó. Bueno, ¿viste? Hoy la novela es experimental y la novela es un plomo, en general. Pero digo, es un modo de entretenimiento. No convierte conciencia. De algún modo Rorty cree en esta cosa de la conversión de conciencia, pero no por el lado de la ideología, sino por este lado más de la sensibilidad. Entonces, por eso él habla de los derechos humanos, esto que también a través ya no del razonamiento, de cómo hacían los filósofos analíticos, de mostrar la racionalidad de un discurso, de fundamentar racionalmente los derechos humanos, sino él habla de estas relaciones de sensibilidad, ¿no? No tiene ningún problema, Rorty, en decir que su discurso, su pensamiento, es provinciano, es etnocéntrico, no tiene ningún problema. Le dice, somos todos provincianos. Somos todos provincianos. ¿Qué quieren? ¿Que me haga el chino? ¿Que me haga...? Él va a Shanghái, por ejemplo, y está con un montón de filósofos chinos de la universidad, admiradores de Rorty. Y eso lo escribo en mi libro. Y empiezan a hablar. Dice, a ver si podemos, ¿no? Pragmatismo y confusionismo. Y Rorty dice, paren la mano. No, yo Confucio no. A mí, viste, el hijo al padre, la mujer al hombre, todos al anciano,
todos al emperador. No, no, yo vengo de otra. Yo no soy eso. Y no les voy a pedir a ustedes que entiendan el sistema de castidad del cristianismo que nos volvió locos durante 2000 años. Que lo de ahí, que la vagina, que el sexo, que esto, que el otro. El respeto a los mayores de ustedes es como el sistema de la castidad en nuestros cristianos, ¿viste? No, no, no. Yo soy de esta. Liberal, pragmático, occidental, progresista, lo que quieran. Pero no tengo ningún problema en situarme y en explicar por qué la situación en la que yo estoy me parece preferible a otras situaciones. Con el rasgo de que, bueno, hay como una invitación de Rorty a la tradición de la conversación. Y Rorty no es ningún suave, ningún flojo. Es un hombre que tiene mucha fuerza argumentativa, pero no en la forma, por ejemplo, que la que tenía Badiou. No habla con metáforas matemáticas, sino con el lenguaje ordinario, con el lenguaje de todos los días. Y tiene un gran talento narrativo para explicarte lo que piensa. Au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie, que je m'en suis